En esta sesión vamos a hacer una pequeña pausa entre el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, porque queremos tomar una sesión entera, como veníamos diciendo, para hablar específicamente acerca del problema de los nicolaitas. Uh-huh. Queremos hablar también del problema de Balaam, uh-huh, enseñándole a la gente básicamente a vivir una vida desenfrenada en inmoralidad. Uh-huh. Y queremos hablar específicamente de dónde venía eso, ¿verdad? Uh-huh. Y hay una palabra que vamos a poner en la pantalla, quizás has escuchado, o a lo mejor es un nuevo término, y queremos hablar un poquito acerca del gnosticismo. Uh-huh. El gnosticismo, si ustedes hacen una pequeña investigación, van a encontrar mucha información, uh-huh, pero en resumen es una de las herejías más peligrosas, uh-huh, que atacó a la iglesia primitiva entre el primero, segundo, también tercer siglo, y que pues hasta la fecha también podemos ver vestigios o podemos ver ramas, cosas, prácticas que se vienen copiando, tergiversando, cambiando, uh-huh, desde ese entonces. Y el gnosticismo inició, antes de que hablemos de dónde se comenzó a meter en la iglesia, quiero que leamos Hechos capítulo 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Versículo 19. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Y el versículo 21 dice, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces aquí podemos ver a Pablo en la ciudad de Atenas y él estaba predicando la sana doctrina, él estaba predicando la verdad. Tenemos que recordar que Pablo, él estaba predicando a los gentiles, uh-huh, ¿verdad? Entonces él está haciendo todos estos viajes, y se está topando con gente que acepta lo que él está enseñando, pero también tienen unas ideas un poco diferentes, ¿verdad? O sea que hay una mezcla, uh-huh, en este lugar entre que ellos creen en Jesús, uh-huh, que han escuchado de la predicación de Pablo, pero también se infiltró un pensamiento, uh-huh, pagano. Así es. A mí me llama la atención el versículo 21. No, uh-huh, sé si lo puedes volver a leer. Sí, dice, pues todos los atenienses o los de Atenas, los que son de Atenas, y los extranjeros de visita, allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Acordémonos de que también la palabra habla de que en los últimos tiempos, ¿verdad? Uh-huh. Va a haber una picazón de oídos. Comezón de oídos. O una comezón de oídos que, uh-huh, obviamente eso ya existe, eso ya está. Y hay un deseo de querer siempre escuchar algo nuevo y lo más nuevo y la revelación más. Es como un deseo de querer escuchar cosas completamente nuevas que nos dejen asombrados para verdaderamente, uh-huh, pensar, wow, esta sí es una revelación. Uh-huh. Y no estoy diciendo que el Señor no revele su carácter constantemente, definitivamente lo hace. Eso es parte de este estudio de Apocalipsis, conocer el carácter de Cristo. Pero en la iglesia primitiva ellos eran asombrados. Hechos capítulo 2, lo hemos mencionado bastantes veces. El asombro de la iglesia cuando se reunía era cuando oraban juntos, cuando, uh-huh, comían juntos y cuando se dedicaban a estudiar las escrituras. Y estamos viendo aquí que él está diciendo, ustedes solo se reúnen porque escucharon algo nuevo y, uh-huh, están solo hablando de las cosas nuevas. Y vamos a ver que el gnosticismo, al final de cuentas, es una mezcla, como que agarramos una licuadora, y toda la cultura griega, que ahorita vamos a hablar de un término para esto, comenzó a mezclarse con el cristianismo, creando una forma de cristianismo místico. No existe el término
cristiano gnóstico, no debería existir, pero sí muchos se catalogan de esa manera, lo cual no tiene sentido. Y vamos a ir poniendo en pantalla algunas de las características que tiene el gnosticismo. Entonces, número uno, el gnosticismo es ecléctico, es decir, que toma de diferentes fuentes para generar una idea, mezcla diferentes ideas. Si me gusta esto de esta perspectiva, de esta filosofía, lo tomo, me gusta lo de esta otra filosofía, lo agrego a mi idea y genero un decreto, genero una idea, mezclo ideas. Yo creo que es importante dar una definición de lo que es gnosticismo, para que cuando escuchen la palabra gnosticismo puedan entender qué es la palabra, porque yo creo que hemos escuchado los gnósticos, las personas que tienen este tipo de pensamiento. Y gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Entonces, el gnosticismo o el conocer se basa en tener un conocimiento mayor o más alto, no de la Biblia, sino tomado o recibido de una forma mística, que es mayor. Entonces, solo quería decir esta definición para que cuando nos escuchen decir, porque esta palabra gnosticismo la vamos a mencionar muchas veces en este episodio. Este episodio, entonces para que puedan entender cómo esta palabra nos va a ayudar a poder entender, que puedan saber qué significa, ¿verdad? Además de ser ecléctico, el gnosticismo es individualista, o podríamos decir también egoísta. Entonces, en la filosofía griega, dentro de lo que Platón, el platonismo enseñaba, es que el sujeto tiene una prioridad más grande que todo lo demás. Yo soy lo más importante. Es muy egocentrista y la manera de alcanzar espiritualidad, según lo que enseña el helenismo, que viene siendo la cultura griega, era todo acerca de mí, era todo dentro de mí, meditar, pensar en mí, y todo se trata acerca de mí. Yo creo que esta es una descripción que la vemos profetizada cuando el Señor habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos, donde serán amadores de sí mismos. Entonces, por eso creo que ahí comenzamos a conectar todo. Es importante ver por qué estamos estudiando esto. Porque en los últimos tiempos van a haber muchas personas con esta mentalidad individualista, con esta mentalidad de todo viéndome a mí. Entonces es importante ver Y lo estamos viendo porque era el problema en 2 de las iglesias del capítulo 2. Que ahorita vamos a llegar vamos a conectar. Vamos a conectarlo con Apocalipsis, pero queremos entender qué es, ¿verdad? Además del gnosticismo, si ustedes buscan la definición que más se van a topar, o una de las características más importantes, se podría decir, es que es un pensamiento dualista. Es decir, que separan la materia o la carne, lo físico, lo que podemos tocar, de todo lo espiritual, y se le da un valor muchísimo más alto a todo lo espiritual, haciendo ver que todo lo físico, mi cuerpo, es lo peor, es inferior y no tiene valor, es malo. Entonces, lo que queremos alcanzar a través del conocimiento, que tú bien decías que se puede adquirir de diferentes maneras místicas, es ser yo elevado espiritualmente para salir de este cuerpo que es inferior y que no sirve. Otra característica, cuarta característica, es que es anti-institucional. ¿Qué quiere decir eso? Ya que, como dijimos, que la materia, lo de la tierra es inferior, es malo, no sirve. Entonces, cualquier cosa que a mí me lleve y me sujete a algo de la tierra, como por ejemplo liderazgo, pastores, la iglesia, la institución del cuerpo de Cristo, al final de cuentas comienza a ser un enemigo de mi meta, que es elevarme espiritualmente, que soy yo. Entonces son anti-institucionales. Y cuando digo institución me refiero al cuerpo de la iglesia. Yo creo que esto podemos verlo muy claro porque el diseño del Señor es cuerpo. El diseño del Señor es, Él es la cabeza, nosotros somos la iglesia y el cuerpo. Entonces, el Señor
el evangelio no se trata de mí, no se trata de nosotros. Entonces, cuando vemos esto, ahí podemos ir ya empezando a filtrar y ver que a la luz del evangelio de la palabra, esto no es bíblico. Así ¿verdad? es, no es bíblico. Además de ser antiinstitucional, también una característica es antisacramental, es decir, cualquiera de los sacramentos, son términos, ¿verdad? De que se dieron durante la historia de la iglesia, como por ejemplo el bautismo, la comunión, la Santa Cena, todas esas cosas que tienen que ver con la institución del cuerpo como iglesia, no sirven. Porque todo lo que sea aquí en la tierra es inferior. Una característica más, o dos características más, es que al final de cuentas este movimiento era antijudío. Porque si ustedes investigan un poco más, van a ver de que al final de cuentas el gnosticismo rechaza por completo al Dios, así le llaman ellos, al Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento representa juicio, representa un Dios malo, un Dios que tiene reglas, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento y ahí tenemos algo completamente nuevo y mejorado. Entonces comienzan a rechazar o a desplazar toda la historia del pueblo de Israel que confiaban en ese Dios del Antiguo Testamento. Y si ustedes pueden buscar en internet un poquito más acerca del marcionismo, cómo él básicamente explica, o esta secta habla de que hay dos equipos, un Dios bueno y un Dios malo, ¿verdad? Y al final de cuentas el Dios malo es el del Antiguo Testamento. Y todo esto viene siendo parte del gnosticismo, y la última característica es feminista. Y esto puede causar un poquito de, yo no sé, de controversia o molestia, o no sé, pero al final de cuentas ese movimiento tiene sus raíces en esto. Dentro del gnosticismo se cree que el Dios bueno o la entidad buena se llama Sofía, que en griego significa sabiduría, ¿verdad? Y la diosa Sofía realmente lo que la define es feminidad, amor, libertad, afirmación, cuidado. Y el Dios del Antiguo Testamento, que es el malo, el que trae juicio, el que corrige. Y viene esta como pelea entre lo femenino, lo masculino. Y al final de cuentas, la que gana es Sofía, esa entidad. Y pueden investigar ahí demasiadas ramas y locuras que no nos vamos a meter a hablar de eso. Pero lo que queremos es que vean algunas de las características del gnosticismo, ¿verdad? Y este gnosticismo, al final de cuentas, lo que enseñaba o lo que enseña es que como la materia es inferior y el espíritu es superior, cualquier cosa que yo haga en la carne, al final de cuentas no importa. O sea, yo me puedo ver involucrado y vivir en pecado sexual, en pecado de esto, en cualquier cosa que sea pecado contra mi cuerpo. Al final de cuentas, yo soy espíritu. Y si el espíritu ya fue rescatado, no importa. ¿Qué importa lo que haga con mi cuerpo? Yo creo que aquí podemos entrar en lo que es la hipergracia. De poder... que muchas personas creen que porque ya fueron redimidos, ya no hay necesidad de arrepentimiento, ya no hay necesidad de ir con el Señor y de la transformación de nuestra mente, de abandonar el pecado, básicamente de caminar en santidad. Entonces, creo que es muy peligroso, y por eso en nuestro corazón ardía el compartir esto, porque hay una línea muy fina. Y en la iglesia ya está infiltrado el gnosticismo. Totalmente. Entonces tenemos que estar alertas, con nuestros sentidos bien alertas, como dice la palabra, que nuestros sentidos estén entrenados para poder discernir. Porque quiero leer un versículo antes de seguir, y está en 2 Corintios 11:3, donde Pablo está defendiendo su apostolado. Y me encanta este versículo porque dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas, porque al final esto del gnosticismo es una desviación, aparte que es una mezcla, pero es una desviación. Totalmente. Entonces dice que vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo.
Cuando Cristo no es el centro, cuando el evangelio que estás practicando, porque no existe otro evangelio, pero si estás practicando o siguiendo al Señor Jesús, en donde no se le da la devoción a Cristo, en donde Cristo no es el centro, no es cristocéntrico, tu mente ha sido desviada a algo como el gnosticismo. Y ahí dijiste algo importante. Obviamente, esta sesión es una mini sesión, ¿verdad? De lo que es el gnosticismo. No pretendemos explicar todo en este. Habría que hacer muchos videos para explicarlo bien, pero tú dijiste la palabra clave, es una desviación. Al punto que esta desviación inició enseñando este tipo de cosas, que el cuerpo, el espíritu es superior, todo lo que el cuerpo es inferior, que llegaron al punto de entonces decir, bueno, si el cuerpo es inferior, el cuerpo es malo, Jesús vino a la tierra con apariencia de cuerpo, pero él realmente no era hombre. Y esto es una herejía que se llama docetismo. El docetismo enseña que Jesús parecía hombre, pero no tenía cuerpo de hombre. Entonces, si no tenía cuerpo de hombre, no sufrió en la cruz. Y si no sufrió en la cruz, todo lo que creemos es en vano. Por lo tanto, esta desviación, como tú decías, comenzó a ser un problema en la iglesia primitiva. Los apóstoles comenzaron a tomar cartas en el asunto y comenzaron a repudiar estas enseñanzas, al punto que la persona que estaba enseñando esto, que busquémoslo si quieren de una vez, está en Hechos capítulo 6. Hechos 6:1 dice, esa es la elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Entonces acá, si ustedes siguen leyendo el capítulo, van a ver que aparecen 7 personas que escogieron. Y una de las personas que escogieron es Nicolás, ¿verdad? Nicolás hace su primera aparición acá en la palabra. Y aquí vamos a hacer la conexión ya con el libro de Apocalipsis. Porque en Apocalipsis capítulo 2 vemos que la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Éfeso tienen un problema. Si leemos de la iglesia de Pérgamo primero. Vamos a ver la iglesia de Pérgamo en el capítulo 2, donde dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es el versículo 14. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Y si vemos la iglesia de Éfeso? En la iglesia de Éfeso también. Y les habla en el versículo 6, les dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahí está más que claro, ¿verdad? El Señor aborrece las obras de los nicolaitas. Y los de la iglesia de Éfeso lo estaban haciendo bien. Balaam y nicolaitas. Ahora, Pérgamo estaba abrazando, estaban practicando las enseñanzas de Nicolás. Entonces uno se pregunta, ¿quién es Nicolás? Nicolás es el personaje que acabamos de ver, que aparece en Hechos capítulo 6. Y Nicolás tomó un rol importante, él se encargaba, tenía una función importante dentro de la iglesia, porque la iglesia comenzó a crecer y tuvieron que dar diferentes responsabilidades. Y hay muchos escritos de Irineo y padres de la fe, le llaman a ellos, o padres de la iglesia, donde se describe o hay historias de cómo él comenzó también a enseñar. En un momento tuvo la oportunidad de comenzar a enseñar, pero si puedes leer la descripción de este Nicolás, leamos la descripción de Nicolás. En el versículo 6. Versículo 6 o 5. Perdón, versículo 5 de Apocalipsis, de Hechos, perdón. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, este Nicolás dice que era un prosélito de Antioquía,
quiere decir que él era un gentil convertido al judaísmo antes de pasar al cristianismo. Él era un hombre que pueden investigar, hagan sus investigaciones ahí, era griego, ¿verdad? Entonces él traía toda la cultura helenista, lo que hablábamos al inicio. Se acerca al cristianismo, conoce el cristianismo, entonces ahora viene un choque, ¿verdad? El pensamiento cristiano, la cosmovisión cristiana que se estaba enseñando a través de los apóstoles, y tenemos ahora un hombre que trae una mentalidad también griega, helenista, y entra en un choque y ahora quiere intentar mezclar lo que traía con lo nuevo. Hablábamos hace un momento que cuando Pablo fue a predicar a las naciones y se encuentra con toda esta gente que tenía picazón, comezón de oídos, era porque escuchaban algo nuevo y decían, yo quiero también saber eso. Pero nunca dejaban la cultura que traían, no cortaban con lo que traían de su cosmovisión pasada, de su filosofía pasada, sino que lo comenzaban a mezclar. Y entonces, a través de este Nicolás, vino a la iglesia una enseñanza herética de un pensamiento dualista, donde comenzó a traer todas las ideas helenistas de que el cuerpo es inferior y lo único que importa es el espíritu. Y se sacó tanto de contexto, se sacó tanto de la mano, se desvió tanto, como tú decías, porque una desviación de este tipo inicia así, poquito. O sea, si esta es la línea recta, esta es la plomada, digamos. Y yo comienzo a enseñar aquí, separado de la verdad. Hoy no se va a notar tanto, pero dentro de algunos años vamos a ver de que esa desviación va a ser muy grande. Y hoy en día tenemos sectas, religiones que sacan y se mueven en base a esta pequeña desviación que inició como algo chiquito, pero se desvió al punto de que ahora se niega a Cristo. Y yo creo que se puede empezar con el simple hecho de predicar solo acerca de nosotros. Creo que en esa simple, o no es simple, pero algo tan pequeño, en donde, por ejemplo, solo se habla de yo, de lo que yo quiero, de mis cosas, de lo que yo puedo alcanzar en el Señor, de yo, en lugar de ver a Cristo. Eso es una desviación que parece que fuera inocente o que parece, bueno, no está tan mal, pero creo que cuando hablas del helenismo, de enfocarse solo en mí, es muy peligroso. Algo importante de poder ver y tener entendimiento es poder conocer cómo se identificar, ve, ¿verdad? identificar cómo se ve el gnosticismo en la iglesia, porque puedes decir, bueno, pero esto es gnosticismo, yo sigo al Señor, pero ¿cómo se ve esta práctica en la iglesia de hoy? Yo creo que podemos evaluarlo como con pinceladas. No estoy diciendo que, bueno, es completamente gnóstico lo que estoy aprendiendo, lo que estoy enseñando. Pero cuando hay pinceladas en la prédica, cuando impartimos la palabra y hay un énfasis menor en la obra redentora de Cristo y la obra de Dios es menor, y lo que se está exaltando, lo que se está predicando más son solo técnicas de cómo mejorar personalmente, cómo psicológicamente puedo ser mejor, cómo puedo ser un mejor líder, cuando todo se trata más acerca de mí, más que la obra redentora de Cristo, podemos ver que hay pinceladas que se están tomando del gnosticismo. No estoy diciendo que lo que se está enseñando son gnósticos, no. Pero hay pinceladas porque venimos como ha permeado la iglesia, venimos como tomando de esto, ¿verdad? Y también podemos verlo como pinceladas de cuando no se enseña, no se predica de juicio, no se predica los juicios del Señor, porque si no, la gente se va a molestar o alguien le va a ofender. Yo no creo que Dios sea un Dios que trae juicios. Él no puede ser así, porque el Señor solo es bueno y el Dios del Antiguo Testamento es malo. Eso es completamente gnosticismo, ¿verdad? Y si los juicios no van a ser para beneficio personal y solo para que yo sea mejor líder o sea mejor esto, no lo voy a predicar. Y esos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar dentro de la iglesia actual. Tenemos que tener mucho discernimiento, mucho cuidado en lo que escuchamos, en lo que enseñamos y alinearlo siempre a la palabra de Dios. Entonces Nicolás lo que empezó a enseñar es de que como lo que querían alcanzar era la espiritualidad, esa superioridad espiritual,
Tenían que escapar del cascarón que es el cuerpo. Tenían que escapar de ello, ¿verdad? Y se enseñaba que todo estaba malo, pero nosotros vemos que toda la creación estaba mala. Necesitaban alcanzar algo nuevo. Pero nosotros leemos en el libro de Génesis que cuando Dios creó la tierra, dijo que todo era bueno. Luego creó los cielos y dijo, también es todo bueno. Ahora, sí es una realidad que han habido múltiples caídas espirituales, caídas del hombre, que han corrompido la tierra y han corrompido el ámbito espiritual. Pero en el cristianismo lo que nosotros sabemos y predicamos es de que va a haber una restauración de todas las cosas a través de Cristo y en Cristo. Y nuestra esperanza es que nuestros cuerpos van a ser transformados, ¿verdad? Vamos a tener un cuerpo resucitado. La confianza en el cristianismo es ese cuerpo glorificado. Y el gnosticismo estaba enseñando, esto ya no existe, salite de acá, escapa al ámbito espiritual que Dios tiene preparado para ti. Y si ustedes investigan, van a ver que en los años 60, 50, no recuerdo bien, había una secta que creía tanto en esto que se suicidó una gran cantidad de gente para escapar de la tierra, para escapar de esta naturaleza que nos sirve. Cuando la palabra es muy clara, y vamos a llegar en el libro de Apocalipsis, cuando hablemos de que la tierra y el cielo van a ser una, ¿verdad? Entonces, Balaam y los Nicolaitas, el problema de estas enseñanzas era que ellos estaban dando prácticamente una licencia para hacer lo que fuera con su cuerpo. Como el cuerpo es malo, como lo terrenal todo es malo, entonces no importa lo que hagan con su cuerpo, y esto lleva a inmoralidad. Y ahora entendemos por qué la iglesia de Pérgamo estaban enseñándoles eso. Les daban estas enseñanzas al punto que decían, ok, vivamos en inmoralidad sexual, vivamos en idolatría, igual es el cuerpo. Mi espíritu ya está a salvo, yo estoy sentado en lugares celestiales, yo estoy gobernando, yo estoy haciendo, y todo era tan espiritual que hacían lo que se les daba la gana con su cuerpo, y esto era gnosticismo. Y por eso les dice que ellos ponían tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, prácticamente no importa lo que hagas, no importa en cuál estilo de vida estés, porque como tu cascarón o tu cuerpo es malo, solo escapa de él. No importa. Entonces, era una desviación hacia inmoralidad, completa inmoralidad y falta de santidad, falta de arrepentimiento. Y creo que algo que me impacta esto es que todo comienza acá. Porque por eso el Señor nos invita tanto a renovar nuestra mente conforme a la palabra. Porque si no es la mente, así como la serpiente engañó a Eva con susurros, con mentiras, con cosas contrarias a lo que Dios habló, y así la desvió. Vuelvo a leer el versículo de 2 Corintios para que podamos tenerlo acá. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces, tenemos que tener mucho discernimiento para poder ver en la iglesia cuando se está desviando a ese helenismo, a ese pensamiento griego, al gnosticismo, porque es practicado en la iglesia ahora. O sea, esto nos tiene que dar un temor reverente de entender que en la iglesia de hoy se practica. Se infiltró ya. Entonces tenemos que tener el discernimiento para saber qué es la palabra que viene de Cristo y qué no. Y también cuando enseñamos, cuando predicamos, examinar qué es lo que estamos diciendo. Y solo quiero terminar con esta frase que encontré que me llamó mucho la atención, que dice que el gnosticismo está basado en misticismo, en subjetividad, en egocentrismo y en emociones. Y llama a las personas a cuestionar a Dios, cuestionar la Biblia, y logra atrapar a aquellos que son ignorantes, hablando de las escrituras, a aquellos que están no están informados de la palabra de Dios, que están buscando una propia revelación nueva y especial al punto que son confundidos. Entonces, es bien peligroso, es muy peligroso y debemos estar atentos a todo lo que escuchamos, a todo lo que se está hablando.
no siempre va a ser con una mala intención, pero tenemos que ser buenas, tenemos que tener discernimiento, tenemos que entender y pesar todo lo que se está hablando. Y quiero agregar Oseas 4:6, donde dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Creo que la falta de conocimiento es, o adquirir conocimiento, más bien quiero decir así, adquirir conocimiento, adquirir la sabiduría que está en la palabra de Dios, es un protector ante estas desviaciones. El meternos en la palabra, el caminar siendo llenos de la palabra de Dios, es como un blindaje en tu mente. Entonces es importante que podamos adquirir conocimiento, adquirir sabiduría. La palabra nos invita a la sabiduría en el libro de Proverbios. Y cuando no tenemos conocimiento, aquellos que son ignorantes de la verdad son más fácilmente engañados. Sí, es una presa más fácil. Entonces Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y esa es la primera parte de este versículo. Entonces hoy queremos animarte a que si has sido ignorante, si no has crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, hoy puedas caminar en adquirir conocimiento, en adquirir sabiduría, porque estás más susceptible a poder ser fácilmente engañado. Entonces hoy queremos no decirte, bueno, ya sos un gnóstico porque no sabes nada o no tenés o no te sabes toda la Biblia. No, es invitarte a que puedas crecer en conocer al Señor. Y conocerlo es la palabra. O sea, tenemos que acercarnos a la palabra. Es ese yada, el conocimiento. Es un conocimiento íntimo, profundo. Sí, esa es la palabra yada, que es una palabra hebrea, pero conocimiento. Creo que el Señor, a través de esto, la invitación es a caminar en conocimiento, a caminar en crecer, en conocer a la persona de Jesús.